Escucha En el Radar, episodio 21, con el ministro de la Secretaría de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de En el Radar, un podcast de Radio América donde dialogamos con personajes que hacen noticia y opinión en nuestro país. Hoy vamos a tener el gusto de dialogar con el ministro Ricardo Salgado de Planificación Estratégica del Gobierno. Gracias, ministro, por acompañarnos aquí en Radio América en este podcast En el Radar. Muy buenos días, muchas gracias por tener la deferencia de invitarnos a este espacio y bueno, estamos a su disposición. Usted es un matemático, investigador, ese es su fuerte. ¿Dónde se ha destacado, ministro? Bueno, básicamente haciendo investigación en campo, haciendo investigación social en comunidades pobres en el país, en las costas Pacífica y Atlántica, y también he trabajado en otros sectores como el de la construcción de sistemas de información geográfica, y soy, digamos, autodidacta de las ciencias sociales, que es mi pasión. Por eso, ministro, el gobierno lo llama, usted ha estado y ideológicamente, ¿cómo se ha ubicado? Bueno, ideológicamente yo soy una persona definida a la izquierda. A la izquierda tengo formación marxista-leninista, pero bajo una visión crítica y de aporte teórico, buscando que evolucionen las ideas, es decir, pertenecemos a lo que diríamos una corriente de pensamiento crítico dentro del marxismo moderno, que tiene sus mayores referentes en la escuela anglosajona y también en la escuela argentina, hablando de América Latina y México. Ya, obviamente no está de acuerdo con el sistema en Honduras. Partiendo de su doctrina. Sí, es que, ojo ahí, porque no es doctrina. Sí. Doctrina, sí, correcto. Doctrina es algo que usted sigue a ciegas. Sí. Esto es un planteamiento político, sobre todo, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la hegemonía, que tiene que ver con la sociedad, etc. Y en efecto, por definición, soy una persona que no está de acuerdo con el capitalismo, menos aún con la etapa neoliberal que vivimos, y que además, diría yo, me he dedicado a estudiar bastante, sobre todo el tema del liberalismo económico, que es el antecedente de lo que vivimos en el país. A la población en Honduras la confunden, y usted lo sabe, pero no todo el mundo lee. Y aquí nos dejamos guiar más por el personaje. En Honduras la gente sigue al personaje, más no sabe exactamente qué hay detrás. Se defienden banderas, se defienden colores. ¿Qué es lo que quiere cambiar en Honduras? ¿O qué cambiaría? Bueno, yo creo que estamos dando pasos hacia el cambio. Honduras vive en este momento un sistema en el que nos dijeron que el hecho de que unos poquitos se enriquecieran iba a producir el derrame de riqueza y le iba a caer a los que estaban abajo encima, y que esa riqueza la iban a empezar a disfrutar un montón. Ese montón de los que iban a disfrutar de la derrama, así le dicen, es famosa frase, sí. Seguramente usted la ha escuchado, esa derrama la iba a disfrutar usted, la iba a disfrutar los compañeros aquí en cabina, y toda la gente, iba a caer para todo el mundo. Pero resulta que en la práctica no es una copa y no se derrama, sino que crece cada vez más y cada vez más y no cae nada. Entonces no hay tal derrama económica. Honduras ha estado en ese proceso desde los años 90, pero se profundizó después del golpe de Estado, que viene con las privatizaciones, que tiene un Estado pobre, muy pobre, endeudadísimo, no solo le pasa a Honduras, y ese Estado está a cargo de darle medicinas, de darle educación, etcétera, a la mayoría de la gente. De ahí que todo el mundo es pobre. Y se concentra intensivamente la riqueza en las manos de un 5% de la población. En Honduras, 25 familias concentran más o menos el 90% de toda la riqueza que hay en el país. Entonces, el sistema que tenemos es muy desigual.
¿Qué creo yo? Que Honduras debe cambiar, pero debe seguir un proceso. Debe seguir un proceso que nos lleve primero a rescatar la capacidad del Estado de asumir sus responsabilidades en áreas tan sensibles como la educación pública. Hoy día tenemos que reparar escuelas. No deberíamos estar reparando escuelas, deberíamos estar mejorando la calidad de la educación. Deberíamos no tanto construir hospitales como estar haciendo universal el acceso a la salud. Pero estamos sumamente atrasados en todos esos procesos. Entonces vamos poco a poco, es como ya estamos caminando, en hacer que haya un Estado que se fortalezca, que sea capaz de invertir para que lo que obtenga de retorno lo pueda poner al servicio de toda la ciudadanía que hoy día está desprotegida. Lo que se cuestiona, y usted lo ha escuchado, las izquierdas democratizan la pobreza, siempre se ha dicho. La derecha es un grupo económico fuerte que se aprovecha, pequeños grupos, pero en la izquierda es que todos lo que es que todo el mundo sea pobre. No, eso es falso. Y además hay algo ahí chistoso, diría yo, porque quien democratiza la pobreza es la derecha. Y si no ve a Honduras, 75%, ¿qué más democracia quiere para la pobreza? Y esa no la provocó la izquierda. Esa la provocaron un sendo gobiernos de derecha a lo largo de la historia de este país. Si de democratizar la pobreza se trata, mírese a la derecha, que es de ahí de donde viene. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos patrones de consumo demenciales que hay que corregir. Nosotros necesitamos que todas las familias del país satisfagan necesidades básicas. Esto ya fue una preocupación en los 70s, en los 60s, de que las familias tuvieran sus 3 tiempos de comida, de que los niños fueran a la escuela, de que los niños tuvieran una merienda escolar, de que los niños tuvieran uniformes, tuvieran cuadernos y tuvieran una educación de calidad, de que pudieran ir a la escuela, de que les pudieran tomar las tallas, de que tuvieran suplementos vitamínicos y que fueran creciendo y dando tallas cada vez mayores. Eso era un proceso que ya vivimos en Honduras, que se intentó en los gobiernos, tanto del Partido Liberal a finales de los 50, como con los militares entre los 60 y los 80, y después vino el neoliberalismo y dejó que básicamente sálvese quien pueda. Entonces hoy usted va a ver que los niños de los ricos tienen un montón de privilegios, tienen mejores vitaminas, mejor salud, tienen mejores escuelas, etc. Mientras los niños pobres prácticamente están condenados a ser esclavos toda su vida. ¿Puede ser un buen administrador el Estado? Yo creo que sí. ¿O cree en la propiedad privada también? Esto le sumo. El Estado versus propiedad privada. Yo pienso que en Honduras, y ahora estoy hablando del contexto nacional, en Honduras necesitamos un régimen, por lo menos en los siguientes 20 años necesitamos un régimen de crecimiento con propiedad mixta. Es decir, que crezca la empresa privada, pero que crezca también la empresa pública. Y que eso incentive el crecimiento económico del país, porque el gran problema que tenemos es que tenemos crecimiento económico magro. O sea, el año pasado crecimos 4%, pero a ese 4% le agregamos la enorme desigualdad con que se reparte, entonces veremos que el 4% realmente no significa nada para la mayor parte de la población y significa muchísimo para los poquitos que tienen mucho. Ahora, tenemos algunos problemas en la configuración de nuestra economía. Por ejemplo, el hecho de que nuestra iniciativa privada no invierte en producción. No invierte tampoco en la creación de puestos de trabajo, pero sí le apuesta mucho al capital especulativo. De tal manera que hoy día nosotros tenemos, gracias a la reserva fraccionaria y todo, más o menos 140 mil millones de lempiras en poder de los bancos. Y ya vio usted que eso que está en poder de los bancos no le sirve a la producción, porque hasta la fecha no se ha visto que un bulto de 1 millón de lempiras guardado en una caja, cuando lo abra, se convirtió en el triple o 4 veces. Encuentra exactamente lo mismo que metió. Lo que transforma, lo que hace que la economía crezca es el trabajo. Entonces, ya con la ecuación clara, que es lo que necesitamos, que los hondureños trabajemos todos, pues, o que apuntemos como una aspiración al empleo pleno,
Esa es una aspiracional de todas las sociedades del mundo. Debería ser la nuestra, aunque no se alcance. Pero hoy día tenemos una farsa con pequeños, que nos hablan de los pequeños emprendedores, que lo que salen es a vender a la calle, a ver si consiguen 100 pesitos, sobreviven, nada más. Pero ese emprendedurismo es una falacia total. Ya vio usted la distribución del crédito. Esa gente no obtiene préstamos a menos de 60% anual. O sea, son distorsiones que el sistema va provocando y por eso hay que cambiarlo. Bueno, eso lo entendemos en la teoría, que eso es lo que se plantea. Le hablo que en la práctica pareciera, le doy una impresión. El caso específico de Honduras, que estamos en una guerra ideológica, que aquí pareciera que hemos retrocedido a enfrentamientos en izquierdas y derechas. Pareciera que eso estamos viviendo en el país y con prácticas similares en muchos aspectos, ministro. No, yo diría, me voy a permitir discrepar profundamente con usted ahí. En primer lugar, esta no es una batalla ideológica, esta es una batalla por un lado, toda la masa desde la derecha tratando de seguir enajenando a la gente, es decir, convenciendo a la gente que se encuentra mal, de que está bien que se encuentre mal y que está bien además de que gracias a que está mal estén bien unos poquitos. El gobierno de la República ha dado pasos muy significativos, pero que están lejos de representar cambios ideológicos profundos. Aquí sigue primando la lógica neoliberal. Porque los medios de producción y sobre todo el capital se sigue reproduciendo intensivamente en manos de la especulación. Cambiaría mucho esto si hoy día, por ejemplo, se dedicara la empresa privada en gran medida a incentivar la producción en ciertos ámbitos, especialmente tecnológico o industrial, porque el problema de nosotros es que lo que producimos son postres, producimos lo que en otros países compran para salir a tomarse un café, a comerse un banano, etc. Eso es parte de lo que arrastramos, de lo que tiene la culpa de nuestro atraso. Para que nosotros salgamos adelante debemos tener un desarrollo industrial amigable con el medio ambiente y una inversión muy fuerte en el área del desarrollo tecnológico, porque la tecnología hoy ya está a nivel de inteligencia artificial y nosotros estamos básicamente viviendo en los años 80. Entonces, ahí yo creo que cuando se trata de darle un tinte ideológico, que no es tales, lo que se está tratando es de poner una cortina de humo para defender los privilegios de unos que en este momento acumulan un montón de dinero y que harían muy bien al país si invirtieran en industrias, si invirtieran en fábricas y generaran puestos de trabajo. ¿Qué digamos? Si nosotros tenemos inversión pública, ¿cuántos empleos serían maravillosos para este país? Tenemos una población económicamente activa de 4 millones de personas, más o menos, en números. La maquila produce 220,000 empleos. Estoy hablando solo de empleos directos. Usted se dará cuenta entonces de que llega a duras penas al 5% de todo lo que se ocupa en el país. Y estoy hablando del sector más fuerte industrial del país. Ese es el más fuerte y solo produce el 5% de los trabajos. Nosotros deberíamos tener unos 500,000 empleos y que no estuvieran tan dedicados a la venta de servicios, a que no tuviéramos, por ejemplo, tantos meseros y tantas, ¿cómo se llama?, guachimanes y todas esas cuestiones. Aquí hay 150,000 trabajadores de la seguridad, o sea, que no producen absolutamente nada. ¿Qué necesitamos? Tener un desarrollo infraestructural que arme carreteras en todo el país, armar un corredor turístico desde el Progreso hasta Trujillo, y que ahí entonces venga la inversión a construir cadenas hoteleras, complejos hoteleros, que ahí sí ocupamos tener preparados muy buenos chefs, muy buenos meseros, la atención y desarrollar la industria sin las chimeneas. Pero todo eso necesita realmente de que nos comprometamos todos a hacer la parte que nos corresponde. O sea, en ese caso está la inversión privada que tiene que existir y está la inversión del Estado que también tiene que existir. Ahora, ministro, aquí hay algo que hemos visto en Honduras. Los grupos son los mismos. Honduras es un país pequeño. Los grupos políticos, empresariales son los mismos. ¿Sí? La concentración de poder y el asunto es que todos negocian entre todos. Y se negocia siempre con los gobiernos, entre la misma gente. Es aquí donde
algunos observamos que aquí pareciera que nada va a cambiar porque siempre se negocia la fiscalía, se negocia corte, se negocia, todo está negociado. La ley de justicia tributaria puede ser objeto también de negociaciones de privilegios. Estamos en el círculo. Mire, yo pienso que todavía estamos inmersos en esa cultura. Y lo encuentro además lamentable. Pero esa es una realidad que necesita de una sociedad más beligerante, de una sociedad que exija y que encuentre otras vías para concebir su Estado de Derecho. Porque hasta ahora, en efecto, no me lo inventé yo, pero la Corte Suprema de Justicia no solo fue negociada siempre ha tenido dueños, siempre ha tenido grupos de poder. Cada grupo de poder tiene su respectivo, su respectivo magistrado. Y los Estados Unidos se han reservado para ellos el control de las fiscalías. Eso tampoco lo hacen solo en Honduras. Es decir, todas esas negociaciones que usted ve, por supuesto, son ciertas y no las vamos a esconder ni hoy, ni ahora, ni atrás. Y esas negociaciones dejan al margen al pueblo hondureño de una justicia verdadera. Y esa es una de las grandes carencias que se tienen hoy día. ¿Por qué? Porque nadie legisla. Yo tengo la ley de justicia tributaria, yo creo que hay que pagar impuestos, pienso que todo el mundo debería pagar impuestos, pero en el Congreso la correlación de fuerza que tengo es negativa. ¿Cómo consigo yo los votos para aprobar la ley de justicia tributaria? O sea, tengo que venir y platicar con las otras fuerzas que son mayoría. Entonces, nos han venido con la ficción aquí de que esa ha sido la decisión del pueblo. Esa no ha sido la decisión del pueblo. La decisión del pueblo ha sido conseguir democracia. Pero puede negociar un gobierno. El punto es, este gobierno es el que va a negociar y va a romper esos esquemas. Porque se sigue dialogando, insisto, se sigue dialogando con la misma gente. Hay fuerzas muy poderosas, hay dueños de partidos, usted sabe cómo es en Honduras, y que son los voceros de todos estos grupos de los cuales estamos hablando. ¿Se logrará o no se logrará? Yo creo que hemos dado el primer paso en otra dirección. Como yo veo la cuestión es que hoy día tenemos un partido de izquierda fuerte, que es Libre, que es fuerte y es de izquierda dada la realidad de Honduras, con algunos bemoles. Usted encontrará que... No sería Libre, disculpe que lo interrumpa ahí, Libre no sería como la Lipo de aquel momento del Partido Liberal que de ahí nace. Es digamos, el paso siguiente de esa Lipo. Si a mí me toca definirlo, yo diría, bueno, hay de todo. Ahí fue a converger toda la gente que ya estaba hastiada después del golpe de Estado. Y por otro lado tenemos una derecha que necesita recomponerse. Mira, yo veo, fíjese usted el Partido Nacional. El Partido Nacional queda mortalmente herido con toda la construcción esa de su vínculo con el narcotráfico, con el crimen organizado, todo lo que ya no lo dijimos nosotros, sino que le dijeron los fiscales de Estados Unidos, lo que se está diciendo en las cortes de Estados Unidos. Que yo no le doy valor, de verdad. Yo pienso que todas las personas tienen derecho a un juicio justo, etc. Ese ya es otro tema. Ahora, ¿qué sucede con el Partido Nacional? Que tiene otro sector que se está yendo hacia el fascismo, que son unos tales libertarios que salen ahí, que no saben lo que creen, pero dicen Dios, patria y propiedad privada. Y hasta ahí y se dedican tienen de ídolos a aquel chabacán, ¿cómo que llama, hombre? Vargas Llosa y a Andrés Oppenheimer y no sé cuánto. O sea, gente que se dedica a la propaganda anticomunista. Y son muchachitos jóvenes que pretenden armar otro partido. La derecha por excelencia en Honduras también finalmente en el Partido Liberal se quedó un sector de derecha frágil, ya no se levanta, tendrá que unirse con el Partido Nacional, como en efecto está sucediendo. Y creo yo que el sector de derecha más, más conspicuo en este momento, porque es una derecha con tintes fascistas por convicción, no hay intereses, sino están convencidos de que sí es, que son los que están en el Partido Salvador de Honduras. Y todos son un amasijo.
todos se van a hacer ese amasijo en un solo partido de derecha. Si ellos cometen el error de no entender la necesidad que tienen de juntarse, entonces no van a volver a ganar una elección en este país. ¿Por qué se negoció? Aquí quiero adelantar un poco en el diálogo. Si ese es el concepto de la gente que está en el Partido Salvador y Honduras, ¿por qué se fusionaron? Si no eran compatibles, por plantearlo así. Es que hay varias cosas que deben ser entendidas. Digamos, si a mí me hubieran preguntado sobre la cuestión de la alianza, yo hubiera dicho que no. Ya cuando llegaron ellos a buscarnos para hacer la alianza, ya nosotros sabíamos que ganábamos sin ellos. Pero innegablemente, para alguien que entiende más de política, la alianza le daba una fortaleza y sellaba el pomo, como dicen. Lo que creo yo que ha sido el error siempre en Honduras son esas alianzas en las que se pretende salir así como algunos dirigentes ahorita que dicen, a mí me firmaron que yo iba a poner gente. Cuando en realidad lo que uno debe tener son alianzas alrededor de programas comunes. Claramente está hablando de Salvador Narrala. Usted lo calificó en el momento de idiota y que se quiere parecer a Guaidó o quiere ser el segundo Guaidó. Sí, yo creo que a veces lo desespera uno el señor. Fue un exabrupto en su momento. Sí, ¿Se arrepiente de haber dicho o no? En realidad no me arrepiento, pero sí diría yo que era innecesario, porque yo incluso leo al señor para divertirme en general, porque dice unas cosas totalmente, unos dislates monumentales, ¿verdad? Y eso no es nuevo. Yo trabajé en la campaña de él cuando era candidato nuestro. Póngase usted a pensar un día que yo llego a frente y veo que todo el mundo está viéndome cuando yo voy llegando a hablar sobre el Partido Libre y a defender la candidatura de Narrala. Y la noche anterior él les había dado declaraciones donde decía, no se preocupen que nada de lo que yo firmo tiene validez. ¿Usted se acuerda de eso? Está en video. Y recuerdo que el moderador, persona a quien respeto del programa en cuestión, me decía, pero es que este señor, no, le decía, el hombre tiene derecho. Y cuando nos fuimos a la pausa me dice, pero deberá reconocer que una frase de esa es lapidaria para cualquier candidato del mundo. Y yo le dije, sí, es cierto, para cualquiera, lo que pasa es que es mi candidato y yo no puedo atacarlo ahorita en su programa. Pero, o sea, no es nuevo que el hombre tenga esa actitud hilarante. Ahora, lo que se firmó, yo compartiré con usted el hecho de que no es constitucional. Pero si se firmó algo, ahí en lo que la frontera es la ética, es decir, o el respeto a lo que se hace. Era válido, era una estrategia y aquí valía cualquier cosa. No, la pregunta es, la primera pregunta, y se lo voy a decir desde la visión de una persona que le tiene muy poco afecto a todo ese entramado legal y a la leguleyada. ¿Qué es más importante para Honduras, lo que se firma o la Constitución de la República? Por eso le decía que entiendo lo que es legal, la Constitución de la República. Constitución de la República. Sí. Yo no conozco el documento que se firmó. Se lo tengo que decir. Lamentablemente no lo conozco, así que no puedo hablar mucho. Pero si a mí me preguntan cuál es el papel, según la Constitución, de un designado presidencial, me parece que está perfectamente alineado en la Constitución. Y en ningún lado dice en la Constitución que yo me voy a parar y que o que usted y yo llegamos a un acuerdo y que le voy a decir, usted va a mandar 2 años o no. Para eso hay un procedimiento y para ese procedimiento tendría que salir yo de la presidencia para que sea usted el presidente. ¿Cierto? Claro, por eso le decía que constitucionalmente entiendo que eso es un error. Eso es un absurdo. Que hayan pretensiones, yo vuelvo y repito, no conozco el documento, pero lo que sí le puedo decir es que en ese documento ni en ningún lado hay engaños para nadie. Usted no le puede creer a ningún político que ha sido engañado. Eso me incluye a mí. Si yo un día le digo a usted que me engañaron, por favor sáqueme por esa puerta, por mentiroso. Porque a ningún político lo engañan. Entonces un político llega firmado, ahí llegaron, los primeros que llegaron fueron Pedro Barquero, Maribel Espinosa, etcétera, y llegaron con la misión de aliarse. Yo tengo mi tesis al respecto. Yo creo que fueron a inocularse para provocar una implosión posterior de la alianza.
como en efecto ha estado sucediendo. Pero aquí se utilizaron todos. Pero esa es mi especulación nada más. Claro, pero entendería aquí que todos jugaron a los intereses de cada quien. Los necesitamos, todo el mundo fue... No sé si la palabra es muy pesada decir todos fueron hipócritas o todos fueron falsos entre sí. No es de hipocresía. Nosotros estábamos en posición francamente ganadora y teníamos los números que nos daban por ganadores de cualquier forma. Era muy diferente el escenario. Y si usted se fija, Nasrallah intentó por todos los medios irse solo en ese momento. Y faltando semanas llegó todo su equipo. Es probable que alguien lo convenciera y le dijera, mira, vamos a meternos ahí porque si no quedamos como quedamos. Y ya después vino todas las fantasías que se han dicho y todo. Pero Xiomara era la presidenta de Honduras ya en agosto de ese año. Y creo yo que hay una tendencia muy clara entre los medios a prestarle mucho el micrófono a Nasrallah para que diga dislate, así como cuando decía que él tenía 6 millones de hondureños que lo seguían, que después que tenía 4, después que tenía 2, después el sábado que 6,000 anduvieron con él, de los 9 millones que dijo hace 3 días tener, etc. Es decir, ahí se presta a lo que se diga, porque en una cuestión, en una discusión, si estamos usted y yo digo verde, usted dice azul, va a haber un porcentaje que va a decir verde y un porcentaje que va a decir azul. Pero los conteos, los números a ese partido de Nasrallah, que se lo quitaron, por cierto, la única prueba clara que se tiene es que él sacó 400,000 votos en 2013, después no hay nada. Ahora, ministro, eso de se le da demasiado, Salvador, fíjese que los que trabajamos en el medio, esto es un hombre que conoce de medios de comunicación también, recibimos la misma queja. Yo que tengo un programa diario, dependiendo de quién tenga, ya sea el público que tengo adverso, ¿para qué llevan a este? ¿Para qué llevan al otro? O sea, los medios, siempre hay un reclamo. El que esté en la vida pública, está en la vida pública, son personajes, eso hay que entenderlo. No nos coloca, y digo en general, a todos como intolerantes en Honduras. No. Yo creo que no hay que confundir la intolerancia con la extrema sensibilidad. Porque hay algo. Ustedes, por ejemplo, yo veo su página, su cuenta de Twitter todo el tiempo. Si yo soy un espectador foráneo, Radio América pareciera ser propiedad del Partido Nacional. Con todo el respeto. Yo he venido aquí 3 veces, no he venido, he estado con Lesman Morazán una vez por Zoom y otra me entrevistó hace un par de días. Y ahora usted que me invita, que lo agradezco. No hay balance en las veces en que pongo mi caso con las veces que traen otros personajes. Yo estoy dispuesto a debatir, todo el tiempo estoy dispuesto a debatir. Y debatiremos con ustedes. Pero la cuestión de la tolerancia, yo le voy a decir algo. Teníamos años. Yo viví la década de los 80. Solo quiero, y lo voy a dejar que desarrolle la idea, con esto del balance de la radio, y no voy a defender a ciegas, porque ahí está. O sea, eso es que cualquiera que entre a las páginas de la radio lo va a ver. Y aquí publicamos todo. En cuanto a los personajes, le voy a decir, en todos los programas invitamos. El gobierno, y esto nos pasó con el gobierno anterior, se lo digo con toda honestidad, son bien reacios y creo que algunos personajes como que les gusta más la televisión directamente, no se abren para todos los medios. Yo le puedo dar nombres de funcionarios invitados, porque llevamos hasta un listado de la gente que se va a invitar por ese balance. Yo le agradezco que usted nos haya aceptado la invitación. Lo he hecho con el señor Marlon, el ministro de Lazar. Lo he hecho con la señora Rixi. No han aceptado. Le podría mencionar una serie de personajes. Don Manuel me atendió, don Manuel Zelaya, en el inicio de la administración, y de ahí le he invitado a toda gente. Le hablo en nombre de la radio. El medio tiene que seguir, ¿no? Si no viene, alguien viene. No nos podemos cerrar, no vamos a cerrar. O sea, yo quisiera en esto que se entendiera. No sé, estoy hablando por Radio América, por lo que sucede. Y ni yo quiero que lo tome como mi crítica, como algo malsano. Simplemente es lo que yo he observado. Claro, no, hay factores, por ejemplo, es cierto, es probable. Debo admitir que hay muchos prefieren que los entrevisten en la televisión.
Funcionarios VIP, le digo yo, particularmente hay quienes se consideran VIP. Yo creo que todavía, desafortunadamente, no entienden el alcance que tiene, la potencia que tiene la radio hacia el interior del país y hacia un montón de gente. Y vivimos como en la burbuja de Tegucigalpa, y eso creo yo que también tiene sentido lo que usted me aclara, que en ningún caso se trata de un prejuicio con ustedes, porque parece eso, pero digamos que hay medios que me atacan tratan de ser hasta viles cuando me atacan. O sea, pero esos son otros y tienen sus razones también. Siempre hay una noticia que va a destapar. Usted fue objeto, y recordamos este hecho, de los llevados y traídos pasajes que se compran en una ferretería. Sí. Obviamente usted es objeto de noticias, pero el génesis sale del mismo gobierno, de lo que informa el doctor Mundo Orellana, de ahí se da el génesis, y obviamente lo ilógico que parece, y usted entenderá que parece ilógico decir comprar un pasaje en una... Da mucho para que hablar y se vale la explicación. De hecho, le voy a decir, el génesis no sale de lo que denuncia el Mundo Orellana. El génesis, o que le dé fuerza, por decirlo así. Nosotros subimos toda la información a transparencia. Sí. Nosotros, todo lo que encontraron lo subimos nosotros. No es que llegaron, investigaron, hicieron gran esfuerzo. No, eso está público en nuestra hoja de transparencia y estamos poniendo todo. Todo el tiempo lo estamos poniendo. Mire, la lista de los proveedores del Estado la construyó el régimen anterior y está intacta. Eso es lo que usted encuentra a la hora de comprar lo que sea. Esa es una misión que creo yo debe cumplir un CAE, y es revisar quién vende. Porque finalmente, cuando ese es un proceso semiautomatizado, en el que usted pone una compra, yo ocupo tantos boletos y los pongo y espero que me oferten. Y si entre las ofertas me aparece Arce o quien sea, entonces digo, aquí tengo la mejor oferta, y me aparece con documentos donde está facultado para vender lo que sea. O sea, entonces pero no lo siento extraño usted decir, cualquiera lo diría, la lógica, una ferretería con pasaje, no. Bueno, póngase usted a pensar que como ministro yo no llego al punto de descifrar a quién se le compra cada cosa. Sí. Para eso tengo toda una estructura administrativa, que tampoco obra de mala fe. Cuando sale lo de la ferretería, por supuesto que suena absurdo, suena desde todo punto ilógico, pero más ilógico debería sonar que esa ferretería esté entre los proveedores del Estado. El Heraldo fue a hacer la investigación, hizo la investigación a partir de lo que nosotros provocamos o publicamos en transparencia, y esto se lo tiene que saber bien su público. Nosotros subimos la noticia, toda la información en transparencia. De nuestra información en transparencia, el Heraldo Plus agarra y hace un reportaje de 2 páginas con una portada. En ese reportaje, que lo leí completo, se fueron a buscar al dueño de la ferretería en cuestión. Y dicen que no encontraron nada, que lo encontraron fue una casa vacía y que no estaba ni el señor. Pero que después apareció el señor y el señor les dijo, mire, yo soy proveedor del Estado y tengo todos mis papeles en orden y estoy facultado para venderle al Estado lo que necesiten. Así que a mí lo que me pidan se lo vendo, claro, eso sí, yo le pongo mi ganancia. Eso lo dijo el señor al reportaje de Diario El Heraldo. Ya lo que sale la semana pasada es un refrito que comenzó porque nosotros lo pusimos en transparencia. Yo creo que si buscan en las páginas de transparencia de todas las otras secretarías van a encontrar un montón de casos similares. De la forma, usted explica cuál fue el procedimiento y la transparencia de ustedes, pero de la forma que se difundió, de la forma que se conoció públicamente, ¿cree usted que siente algo que lo marcó, que lo deja un poquito así con la duda ante la población? Yo creo que cuando se hace esa cuestión así con la mala intención que se da, por supuesto crea, como yo le dije, seguramente hay un grupo de población que está en este momento no dudando, sino confirmando. Yo lo veo en mis cuentas, en mis redes, y me están diciendo ñudo, me están diciendo ladrón, me están diciendo varias. Normalmente son seguidores del Partido Nacional y lo que sea.
Pero yo en eso no tengo ningún problema. Yo tengo una declaración que hice cuando llegué, tengo mis cuentas de banco, 2, con el mismo banco, y tienen un movimiento propio de una persona que tiene el salario que yo tengo. Yo no voy a salir con una casa en las lomas. Aquí a mí me gustaría que apareciera alguien, que apareciera un funcionario de otros tiempos que explique cómo llegó a ser millonario, a ser ganadero, cómo, con el sueldo que tenía. Aquí hay generales que tienen millones. Dígame usted cómo, si un general de esos le puede decir con el sueldo de general cómo llegó a tener lo que tiene. Y no más decir que es un genio inversionista. Entonces, yo tengo, como decía un célebre personaje que admiro mucho, yo tengo las manos limpias, el corazón ardiente y la cabeza fría. 2 temas que me quedan acá, ministro. El tema golpe de Estado. Se repite bastante golpe de Estado, lo que pasó en el 2009. Estamos ante una escena que se podría repetir y le pregunto, ¿el golpe de Estado qué lo motiva? ¿Lo motiva el rompimiento del orden constitucional o qué otro tipo de intereses? Y si eso se puede repetir, es la pregunta. Yo creo que es importante esta pregunta que usted hace, porque muchos no quieren hablar del golpe de Estado. El golpe de Estado es la génesis de toda la descomposición que siguió en Honduras. Porque cuando se rompe el Estado de Derecho con el golpe, lo que queda es un botín. Y ese botín lo agarraron y lo descuartizaron los que quedaron. 12 años tuvieron para hacerlo trizas. Y lo hicieron. Y lo hicieron con alevosía y ventaja sin que nadie sacara las manos ni sacara la lengua. Fue el latrocinio más grande de la historia. Y yo le puedo asegurar que si nos ponemos a documentar, no va a encontrar ningún régimen que haya destruido tanto a Honduras como el régimen de esos años posteriores al 28 de junio de 2009. ¿Por qué se dio el golpe? El golpe de Estado tiene varias génesis. El golpe de Estado en el 2008, en el 2009. Uno, Estados Unidos da la orden que se dé el golpe para que se le dé un golpe al ALBA, porque Honduras es el eslabón más débil y es el primer golpe. De ahí viene una seguidilla de toda una década de persecución jurídica, de lawfare, etcétera, con golpes de Estado en un montón de países de América Latina. Comenzaron en Honduras. No calcularon el rompimiento del Estado de Derecho, pero es bien simpático el hecho de que primero la llamada a Mel Zelaya el día después del golpe, en el que le dicen, mire, esto ya terminó, dígame usted dónde quiere que le mandemos el dinero, dónde se lo depositamos y cuánto quiere, y se lo depositamos. Y Mel les dice, no, yo no quiero nada, yo voy a regresar a Honduras porque yo soy presidente. Y ahí se rompió el vacín. Porque al tipo al que le pensaban dar el billete, decide que no quiere billetes, sino que quiere regresar a Honduras. Y que él sigue siendo presidente, viene, se mete, etc. Hay una declaración interesante de Hillary Clinton, porque usted se acuerda, en el 2009 vino Thomas Shannon, habían varios personajes que pasaban por la embajada de Brasil, toda esa historia. Dice Hillary en una entrevista que le hacen en la televisión en el 2012, dice, la verdad es que a nosotros no nos interesaba de ninguna manera restituir a Zelaya. Lo que necesitábamos era ganar tiempo para que llegara el día de las elecciones y ya Zelaya no volviera nunca al poder. Ahí. Y para eso le mandábamos a Tom Shannon y lo tuvimos y lo retuvimos. Y a mí se me ocurrió, dijo Hillary Clinton, secretaria de Estado en ese momento, dice, a mí lo que se me ocurrió es que para Honduras lo que se ocupaba era un plan Colombia, que fue lo que hicimos. Eso lo dijo Hillary Clinton, que entonces digo yo, lo que vino después, bandas paramilitares, privatizaciones, etc. Colombia otra vez en Honduras. 12 años y hoy lo que tenemos es el resultado de esos 12 años. ¿Cuál es la diferencia con los gobiernos militares? Aquí los golpes que se daban los militares. Fíjese que yo diría que había más franqueza en los gobiernos militares, porque finalmente había primero una combinación difícil de descifrar. Usted encontró un Osvaldo López profundamente anticomunista en el 65 y después
populista en el 71. Reformador. Y además los gringos lo terminan sacando por comunista al dichoso Osvaldo López. Entonces, en los militares se encontraba algo que esto no tenía. Este era un golpe fundamentalista. Y los gringos le dieron la orden y tenían aquí al Opus Dei, tenían otras organizaciones que estaban a favor de dar el golpe. No se imaginaban lo que iban a destrozar. Destruyeron el Estado de Derecho y cometieron un error desde el día 1, que siguen cometiendo. Nos subestiman y nunca nos van a entender. Yo veo a personajes como la señora Julieta Castellanos, que todos los días anuncia el fin de Libre. Raúl Pineda Alvarado dijo 1000 veces que Libre iba a terminar el basurero de la historia, que nunca iba a ganar una elección. Lo mismo dijo Fernando Durán. Todos los voceros lo decían. Todos lo dijeron durante todos los años. Pero Libre ganó las elecciones. Nos han subestimado. No entienden cómo es que el Partido Nacional gastaba 1.000 millones en elecciones. Y nosotros, con la deuda política, con 20 millones, le ganamos los 3 procesos. Porque 2 se los robaron. Y eso lo dice el Departamento de Justicia, no lo digo yo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos. No lo dice Ricardo. O sea, no nos pudieron ganar ni una vez. Nosotros con 20 millones, ellos con 1.000. ¿Cuál es el peligro? ¿Existe un peligro real hoy en día de un nuevo golpe? Fíjese que yo tengo... Porque se dice que las condiciones no están. Los militares no están aquí en condición, de una u otra forma los controla el mismo gobierno. Nadie da un golpe sin una fuerza armada y una policía. Yo creo, esta también es mi tesis personal, yo creo que la derecha de Estados Unidos es inteligente. O sea, aprende de sus propios errores. El golpe de Estado dejó sembrada la semilla de lo que somos hoy nosotros, de lo que es el gobierno hoy. Y lo que no pudieron ni entender ni exterminar, lo dejaron crecer y fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que les quitó el gobierno. Ahora lo que están tratando es desprestigiar al gobierno y robar la esperanza a la gente. ¿Cuál es el propósito de robarle la esperanza a la gente? Que más temprano que tarde salga la gente de todas las colonias, de todos los barrios, sumamente enojada, exigiendo, la misma gente que votó por Libre, que sea esa gente la que exija que Libre salga. Y entonces todas las fuerzas van a actuar para que nosotros nos vayamos del gobierno. Y entonces, pero para eso ocupan base social y no tienen base social. ¿Cree que ha cometido algún error hasta este momento el Partido Libre en el poder? Muchos. Que le cuesten el desencanto de un porcentaje, no vamos a decir de todo, digamos de un porcentaje que se encuentre desencantado. Hay algunos errores que son terribles. Por ejemplo, unos audios que salieron hace poco. Sí. De hechos de corrupción, de coimas. Que no deja ninguna duda. No hay nada de qué defender. Y eso es decepcionante para la militancia, y es decepcionante para los que estamos ahí, etc. No lo podemos defender. Ahora, vuelvo y repito, todo el mundo tiene derecho a la justicia, y a un juicio justo, etc. Pero lo que hemos escuchado es realmente vergonzoso, es realmente terrible para los niños de Honduras. Ese no es un error, eso es un delito. Y eso realmente es algo que necesitamos evitar que eso vuelva a suceder. Y la única manera de evitar que vuelva a suceder es que se castigue. Ahora, después, el otro error ha sido nuestra comunicación. Hemos sido muy malos comunicando. Porque este gobierno ha hecho muchas cosas positivas que no hemos comunicado apropiadamente. Que no las hemos sabido plantar, decirlas, explicarlas, trasladarlas a la población. Y muchas de las obras que se hacen y no se dicen no existen. Yo le pongo un ejemplo. Nunca en la historia de Honduras había existido la posibilidad de ir para una pareja joven a un banco a pedir un préstamo para vivienda sin que tuviera que pagar prima, con 30 años de plazo. Pero eso no se dice, nadie está hablando de eso. Nadie está hablando de que hoy los jóvenes, las parejas jóvenes, por fin tienen oportunidad de tener su casa y que pueden hacerlo pagando cuotas hasta de 4,000 lempiras. Pero no, todo el mundo está hablando de informes,
de babosadas ahí, etcétera. O sea, la atención de nuestra gente, y eso es culpa de nuestras comunicaciones que no son lo suficientemente eficientes como para transmitir hacia el pueblo noticias que le son positivas y que son importantes. Bueno, y hablando de noticias, hablando de redes de comunicación, usted dice es víctima, como mucha gente, no tiene la exclusividad de ser atacado en redes sociales. La red no respeta a nadie. Siempre se habla de respeto a la libertad, libre expresión o abuso, que es lo que hay en Honduras. Y le pregunto, ¿se piensa que esto hay que regularlo o no? Mire, yo le voy a decir una cosa. Sí me atacan, no lo siento, pero no me siento víctima. No me siento víctima. ¿No le quita el sueño tampoco? No, es que creo que ya aprendí a navegar con ellos, hasta los leo para poder relajarme un poco. Porque, ¿cómo se llama? Usted necesita cuestiones para a ver qué dijo aquel, ¿va? Y la mayoría son perfiles con nombres falsos y todo, y los nombres que se ponen son divertidos, ¿va? O sea, no sé, que se lo sacan ahí. Hay uno que me llama la atención, que es Ranita Chernobyl. Tiene, entre otros. Y yo creo que sería muy inoportuno en Honduras ponerle regulación a eso. Yo creo que estamos viviendo en este momento una etapa de mucha libertad para la expresión, en todos lados. Todo el mundo dice lo que quiere. De hecho, hasta insultan a la presidenta con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia. Y eso en Honduras no había sucedido. Usted se acuerda que se ha respetado la figura presidencial, mal que bien se ha respetado. Se había respetado. Hoy día realmente con la presidenta se les ha pasado la mano. Pero a la vez debemos reconocer que quienes están detrás de eso tienen o deben estar confundidos porque no saben qué hacer. Y el caso suyo, quiero finalizar con esto, una cuestión personal. Se le conoció mucho, quizás mucha gente no lo conocía, eso de los nombres, los sobrenombres, el de respeto cuando le dicen vaca intelectual, que Marvin Ponce creo que fue el que le dijo eso. ¿Hasta dónde se sintió ofendido? Hoy lo identifican, hay algo bueno en esto, intelectual. ¿Hasta dónde eso le molestó, le molesta, o si la gente todavía lo sigue identificando así? Mire, debemos ir más o menos por partes sobre el asunto. Resulta que lo de vaca intelectual no es creación de Marvin. Ah, bueno, yo lo escuché. Es creación de Matías Funes, que paz descanse. Uh-huh. Que en los círculos donde se llevaba Marvin cuando pertenecía a los movimientos sociales, decía que pasaba, miren, ahí va ese oído, dice, un tipo que pasaba con un libro debajo del brazo. Entonces él le decía, es vaca intelectual, esos que se la andan tirando de que leen, sí, y realmente solo es para adornar, de adorno que se pone en el libro. Entonces, cuando Marvin se enojó en aquel momento, vino y me dijo, vaca intelectual. Marvin sí sabe la connotación de decirlo. O sea, para Marvin constituía una ofensa, se le salió es decir, venía de su maestro Matías, en paz descanse. Pero la mayor parte de los que me dicen hoy no tienen ni idea de qué es eso. Intelectual, no, yo no soy intelectual, pero puedo realmente argumentar de muchas maneras y no se me hace difícil hacerlo. También escribo, también hago cosas. Vaca, probablemente por gordo me dicen vaca. Pero los comentarios que yo veo, el otro día pusieron uno así, ya les cuento. Me dice puso un tipo ahí, es un error de Ricardo Salgado pelearse con Mundo Orellana, dice. Porque seguramente debería entender que no por ser más gordo se tiene más peso en política. Entonces, para mí me causó, me llamó la atención porque parecía elaborado, pero como le digo, nos subestiman, piensan que no entendemos lo que es el peso político, lo que es la lucha por el poder, lo que significa, es como que pensaran que no sabemos lo que estamos haciendo. Y entonces, eso me da risa, pero si vienen y me dicen, hace poquito me dijo vaca querida, creo que me dijo su amigo narrador, ¿cómo se llama? La verdad, a mí no me... ¿Son enemigos con Salvador? ¿Se consideran enemigos o no? No, si Salvador, ¿quién es? O sea,
Pues no es amigo, No somos amigos ni somos enemigos. Yo de él, yo lo vi narrando partidos y creo que me gustaba cómo narraba los partidos. Tenemos porteros y esas cosas así. Siempre también me embrujaban. Yo hubo un tiempo que iba al estadio. Me acuerdo de cuando Diógenes Cruz gritaba a todos los vientos por la radio y lo miraba entrar. Ya llegó Yesenia. Aquí no hay cuánto. O sea, todo ese folclore que ha habido ahí. O sea, como le digo, hasta nos gustaba cómo narraba los partidos de Narral. Hace tiempo ya no sigo fútbol. Pero no tengo razones para hacerlo. No lo sigo o ya no le gusta. O a raíz de esto ya no le gusta cómo narra Salvador. No sigo el fútbol. No lo sigue. No sigo el fútbol. Es que juegan feo. Aunque dicen que estuvo bueno el partido del domingo. Me acordó usted de don Matías Funes. En su momento le dijo a Manuel Zelaya Rosales, presidente de aquel momento, patastera ideológica. Sí. Es que, y tenía su razón. Matías Funes era un personaje clásico de la izquierda hondureña que era muy bueno para sacar chistes críticos, aunque no era capaz de elaborar nada para sacar un proceso revolucionario. Pero personalmente, yo diría que cuando le dijeron, usted se acuerda que en ese tiempo había sacado en el Poder Ciudadano, especialmente el presidente Zelaya, la frase aquella de liberalismo prosocialista. O sea, y ahí había gente de grandes quilates como Víctor Mesa, que en paz descanse, que ante las inquietudes políticas del presidente Zelaya, el presidente Zelaya es un hombre que piensa mucho y anda buscando respuestas a las cosas, y usted que trabaja con él tiene que dárselas. Y yo imagino que a Víctor Mesa le apareció algún día y le dijo, bueno, que hay que ponerle liberalismo prosocialista. Cuando dijo eso el presidente del año, entonces Matías dijo que era una patastera ideológica, es decir, que le daba para todos lados las ramas. Yo creo, que para cerrar, pues Matías Funes, en paz descanse, era muy jocoso. Dicen que su padre también fue un hombre muy jocoso. Escritor también. Escritor de La Rosa Náutica. La Rosa Náutica, excelente libro. Como usted dijo, este pueblo somos chiquitos. Resulta que mi abuelo salía a vender con Matías padre el libro ese, y aparentemente se vendían por cada 2 libros que vendían, paraban en un estanco, compraban en octavo, en toda esa carretera del sur. Muy bonita historia, por cierto. Sí, La Rosa Náutica. O sea, yo pienso que como comentario, como corolario a este programa, que es cierto, estaba bien relajado, yo creo que la derecha hondureña, para que pueda tener alguna expectativa, debe aprender a no subestimarnos. Ahora, solo le pregunto esto, se me quedaba. ¿Opaca don Manuel Zelaya Rosales a la presidenta? No, son 2 personajes diametralmente opuestos. O sea, Xiomara es virtuosa. Xiomara es la persona que dice las cosas con firmeza, la que toma decisiones, que habla lo necesario, que dice las cosas de forma contundente, de esa forma que cuando le habla usted sabe que no hay retorno a lo que le dijo, que usted no espera nada de eso. En cambio, en el caso, el compañero Zelaya es dicharachero, cuenta chistes, eso es una forma de ser que lo ha hecho, además, es parte de su carisma. Y lo hace, además, proclive a dar declaraciones, a estar en todos lados. La presidenta es infinitamente más contundente. Y políticamente creo que deberíamos pensar en una combinación de todo lo que es la dirección del partido y del país. Creo que hay una combinación muy fuerte para llevar al país por mejores derroteros. Ministro, le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en el radar de Radio América, y puertas abiertas cuando quiera, no solo cuando lo invite, cuando usted quiera hablar en cualquier espacio. Aquí las puertas de Radio América siempre están abiertas para escucharlo. Bueno, yo le agradezco nuevamente, como le digo, ha sido un buen espacio y le tomo la palabra. Volveré. No soy mucho para andar, en cuestiones, pero no es porque tenga nada que me lo impida. El asunto es que pasa ocupado uno en toda esta cuestión, es increíble, pero eso de estar en el Estado es... Entendemos, pero como dice usted, es de comunicación y a veces hay que expresarse, si no, la gente no va a entender los mensajes por dónde van. Muy bien.
Gracias. Es el ministro Ricardo Salgado de Planificación y Estrategia del Gobierno de la República. Nos acompañó aquí en este podcast, en el radar de Radio América. Gracias a todos por habernos acompañado. Encuéntranos en Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast como Podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn.